Buenas tardes, Dios les bendiga, queridos hermanos. Hoy quería, en esta reunión que vamos a comenzar, quería compartir con un hogar, el hogar de Marta y María, María y Marta, y Lázaro, ¿se acuerdan? Ellos estaban en su casa, Jesús venía de anunciar ya su muerte, venía anunciando lo que iba a suceder, venía haciendo milagros, pero dice la palabra de Dios que pasó por la casa de María y de Marta. Ellos vivían en Betania. Sabemos que eran, por lo que dice la Escritura, eran 3 hermanos, María, Marta y Lázaro, el que más adelante fue resucitado por Jesús. Eran conocidos ellos por su hospitalidad y su amor por Jesús y los discípulos. Siempre que pasaban por Betania, allí iban a la casa de ellos. Ellos eran como nosotros. Su fe y sus dudas sobre la resurrección cuando estaban junto a la tumba de Lázaro. Sí creían que podía resucitar, pero decían en el día postrero, cuando tú vengas. Pero Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y dice, Jesús le dijo: si ustedes creen en mí, verán cosas hermosas, gloriosas, verán la gloria de Dios. Así que ellos eran como nosotros, con fe y a veces con luchas, con dudas. Pero estaban aprendiendo junto a Jesús. El conflicto de ellas en una oportunidad, cuando Jesús va a verlas, va a visitarlas, tuvieron un conflicto entre servir a Jesús o escuchar a Jesús. Y quiero leerles ese pasaje, esos breves versículos que están en Lucas capítulo 10, versículo 38. Dice así: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Como en tu casa y en mi casa. Ahí, viendo qué hacemos uno o qué hacemos otro. Ellas estaban recibiendo a Jesús, al Hijo de Dios, su amigo, Jesucristo. Y ella, cuando entró, la primera que va a abrir la puerta, cuando Jesús golpea las manos, o no diría que toca el timbre, pero que llamó, ¿quién salió? A Marta. Marta fue la primera que fue a abrir la puerta. Y fue y recibió a Jesucristo en su casa. Y yo me imagino, no sé, vamos a ponerlo en nuestra época. Voy a preparar una torta para Jesús, o voy a hacer unas tortas fritas. Pongo la pava, preparo el mate, y resulta que ¿a dónde la veo a mi hermana? A los pies de Jesús. Se enojó, me parece, Marta. Y se lo hace saber al Señor Jesucristo. Y le dice: Señor, ¿no te das cuenta lo que pasa acá? La única que sirvo soy yo. Mirá a mi hermana. No puso la pava, no preparó el mate, no hizo las tortas fritas. Y yo estoy acá atareada haciendo las cosas para servirte y ella no me está ayudando. Pero Jesús, con mucho cariño, con mucho amor, porque amaba tanto a Marta, a María, como a Lázaro, le dice: Marta, Marta, le contestó, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Tenés muchas actividades, estás haciendo cosas en este momento, y María está haciendo otra cosa. María se sentó para escuchar la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Quizás Jesús le estaba contando lo que pasó en el camino cuando hace la enseñanza del buen samaritano. Quizás le está diciendo: ¿sabés que en el camino apareció también un endemoniado? Y porque Dios tuvo misericordia y pude obrar, él quedó libre. ¿Sabés que te amo mucho y amo a la humanidad? ¿Cuántas cosas estaría diciéndole Jesús
que María lo estaba observando y se quedó mirando y atento a la palabra de Dios. Jesús le dice, una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor. Quiere decir que hay cosas buenas, pero hay cosas mejores. Servir es bueno, pero hay algo mejor cuando está Jesús, escuchar lo que Él dice. Y ahí quedó. A María, nadie le va a quitar lo que yo le doy. Pasó el tiempo, pasó momentos que Jesús estaba caminando y haciendo y trabajando en la obra, y pasado el tiempo recibieron nuevamente a Jesús en una cena en su honor, dice en Juan, capítulo 12, versículo 1 al 3. Allí estaba Jesús en una cena. ¿Saben quién estaba en la cena? Lázaro, el resucitado, el hermano de Marta y María. Estaba con Jesús en la mesa, compartiendo, charlando con su amigo Jesucristo. Marta, dice la palabra de Dios, la cena es en honor a Jesús. Marta estaba sirviendo. Parece que Marta siempre fue servidora. Parece que Marta siempre tuvo esa intención en su corazón y esa enseguida de preparar una cosa y otra. Marta, dice la palabra de Dios, estaba sirviendo la mesa, servía la cena. Estaba María. ¿Qué estaba haciendo María? Lo vemos a Lázaro en el relato al lado de Jesús, compartiendo con él. La vemos a Marta sirviendo los alimentos. ¿Y María dónde está? Dice la palabra de Dios que María se encontraba a los pies de Jesús, ungiéndolo con perfume, nardo puro. Un perfume muy caro, pero ella estaba ungiendo los pies de Jesús y secando los pies con su cabello. Los tres en una comunión hermosa con Cristo. Jesús había entrado a su hogar a cenar con ellos y ellos con él. Ahora, María a los pies de Jesús, Lázaro al lado de Jesús y Marta sirviendo. Los tres habían aprendido algo precioso. Habían aprendido a amar a Jesús y a servir a Jesús. Ya no se la escucha a Marta murmurando. Ya no la escuchamos a Marta diciéndole, Señor, mira, ¿qué está haciendo María a tus pies? Decirle que me ayude. No, había aprendido que la mejor parte es estar a los pies de Jesús. Había aprendido que es mejor estar con Cristo y aprender de Él. Pero no solamente aprender la palabra, a estar en comunión con Él, compartir con Él, escucharlo y ser escuchado. Así que los tres estaban en una comunión hermosa con Cristo Jesús. ¿En dónde? En un hogar, en una casa. Así como estamos hoy nosotros, en una casa. Tú estás en tu casa, pero hay alguien que pasó por esa aldea. Hay alguien que pasó por tu pueblo. Hay alguien que pasó por tu cuadra y dijo, voy a entrar a estar con ellos, voy a cenar con ellos y ellos conmigo. Jesús se muestra tu amigo. Dice la palabra de Dios, el que quiere tener amigo, muéstrese amigo. Jesús se muestra tu amigo y quiere estar en tu casa. Y quiere que le sirvas, pero en primer lugar quiere que lo ames. Él te amó tanto que dio su vida por vos, por mí. Entonces, lo que tenemos aquí, en este cuadro precioso de esta familia, es que no solamente aprendieron a servir a Jesús, sino a amar a Jesús, a tener una comunión íntima con Él. Y cuando hay una comunión íntima con Él, cuando tu vida es con Cristo, cuando vos vivís con Él y podés comer de su mano, estar al lado de Él, entonces vamos a aprender también a amarlo y a servirlo. ¿Por qué? Porque Jesús está cenando contigo. Y en esta tarde Él está con vos, está a tu lado para ayudarte, para fortalecerte. El asunto es qué hacemos. ¿Nos quedamos a los pies de Jesús o seguimos con nuestras tareas y preocupaciones y todas aquellas cosas que nos trae este tiempo en esta tierra, en este mundo? El Señor fue enseñando a sus hijos. El Señor fue enseñando a sus amigos a cuál era la parte más importante.
y la parte más importante es estar con Jesús. Que Dios te bendiga, te fortalezca, para que en cada momento de tu vida puedas estar al lado de Jesús. Y cuando estamos al lado de Él, vamos a estar aprendiendo como Marta, como María, como Lázaro, también a servirle a Él. Que Dios nos bendiga, que podamos disfrutar de esta reunión y podamos ser fortalecidos en nuestro ser. Amén.